muchas personas, y me incluyo, han sentido algunos ruidos. No lo podríamos describir, ruido, no este ruido, escucha, no. pero es muy parecido a cuando un buque zarpa o viene llegando en distintas comunas de la región Como metropolitana. una trompeta, dices tú, profunda. Exactamente, y es por eso que está con nosotros el Dr. File, Cristian Contreras. Muchas gracias, Cristian, por estar acá con nosotros, porque esos ruidos que uno siente, que yo lo describí como un zarpe de un buque, pero puede ser otra cosa, son conocidas como las trompetas del apocalipsis. ¿De qué se trata esto, Cristian? Y cómo uno que escucha una situación así puede reaccionar. ¿Cómo está? Primero, Gracias por venir. Sí, un gusto estar con usted. Agradezco mucho la invitación de Te Claudia. esperamos hace Sí, claro. tanto tiempo acá, de verdad, gracias por haber venido. Así es, así que, bueno, entrando en materia, mira, estos son unos sonidos de baja frecuencia bastante extraños que algunos los asocian con algunos fenómenos paranormales, en el sentido de que está más allá de lo normal. Lo mejor que podemos hacer es comenzar al tiro a escuchar al menos uno. ¿Tenemos? ¿Ya? Sí, para que tener una referencia. Claro, para que hagamos la referencia correspondiente y lo Para vayamos entender comentando. lo que estamos... Y lo importante es que se han escuchado en distintas ciudades del país, de Chile, pero también en distintas partes del mundo. De hecho, hay un registro que yo escuché. Mira, ahí este está es el ruido, precisamente. mira, Esto es en Sevilla. 20 de marzo de este año. Algunos días. Escuchemos, por favor. Ahí estamos. Ahí está. Ahí sí, ahí se escucha. Esos son los sonidos de baja frecuencia. Lo particular, para empezar, es que este es un fenómeno que ha comenzado a repetirse con mucha intensidad a partir del año 2011, pero cuyo primer registro de estas llamadas trompetas del apocalipsis data de 1940. En 1940, al menos según los pocos estudios científicos que hay sobre este fenómeno, mira, desde ese año habrán unos 10 estudios científicos de este fenómeno que le tratan de dar una explicación, pero en aquel 1940, al menos el primer registro data de Inglaterra, donde al menos 2.000 personas escucharon un sonido similar Y a en este. la época que no podía haberlo confundido tan fuertemente con un avión, no sé... En plena guerra. Claro. En plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Claro. Fíjate, pero eso fue el primer registro. Ahora, Y hay- desde el punto de vista, cuando dice el primer registro, ¿qué se dijo en su momento y por qué se ha ido derivando en ponerle el nombre de trompetas del apocalipsis? ahí está la pregunta del millón, como decimos. Pero mira, al menos en ese 1940 se registró. No hay datos que hayan señalado cuál fue su origen. Este fenómeno se repitió después en 1950, 10 años después, nuevamente en Inglaterra. Lo primero había sido registrado en Londres y en Southampton. Y después en Inglaterra. 10 años después se vuelve a repetir. Y después en 1979 en Escocia son los 3 primeros registros de estos fenómenos. Ahora, uno podría ser mal pensado en esto y decir, claro, porque en esa época era muy difícil poder registrar sonidos como de este tipo. Ahora, la verdad que es bastante más fácil. Por lo tanto, el que aparezcan más ruidos ahora no necesariamente tiene que ver con que se haya multiplicado. Perdón, yo quiero aterrizar un poco la situación porque yo soy un poco más escéptica e incrédula con respecto a estas cosas. ¿Qué me hace a mí pensar que no es un avión que va pasando y que son estos aviones que van a una altura que son totalmente invisibles para el ojo humano? ¿Cuáles son las características para hacer este sonido diferente al ruido que podría ser un avión, por ejemplo, cruzando? Mira, lo primero que son sonidos de baja frecuencia, es decir, que no son audibles fácilmente. También están direccionados, es decir, de repente el sonido te puede enfocar a ti, pero Andrés no lo escucha y estando al lado, ¿ya? Ahora, ¿a qué se debe esta cosa? Y aquí está la gran disyuntiva y la gran El polémica. meollo del ¿Qué asunto. son estos fenómenos? Ya han habido explicaciones de todo tipo. Desde los primeros estudios que señalan, por ejemplo, algunos casos que dicen que eran motores de fábrica. Algunos otros han dicho que son, por ejemplo, el taladro de un dentista. Esas son las explicaciones que se han dado en su momento dado. Pero estamos hablando de 2.000 personas que escuchan el mismo sonido. Bueno, Y que a lo para largo todos de... no tiene explicación. Por eso mismo. Entonces, hay muchas explicaciones. Sin embargo, uno tiene que decir también,
hay muchos, mira, han habido campañas publicitarias ocupando el último tiempo estos sonidos para llamar la atención de algún fenómeno. Entonces, ahí es donde aparece la duda, que es totalmente razonable, pero al mismo tiempo hay de estos fenómenos que son reales. Y ahí está la pregunta, ¿qué son estos fenómenos? Claro. Tenemos otro video, ¿ah? Sí. Escuchemos el 1 de marzo, video. hace poquito nomás de este año, en México. Ciudad de México, a ver. Cristian, tú estabas comentando algo. Estos son los fenómenos que se llaman las trompetas del apocalipsis, o en inglés the hum, el zumbido. Y ahí está la pregunta, pues, ¿qué son? Claro. ¿Qué es lo que del había apocalipsis? cerca? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, muchas personas, ¿qué es lo que sucedió? Hay registros, como les dije, los 3 primeros en Inglaterra con paso de varios años. Pero, por ejemplo, en 1999 en México hubo un sonido de estos que también le causó a las personas que lo escucharon náuseas, vómitos, dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que sucede con el paso del tiempo? Definitivamente a partir del año 2011 estos sonidos comienzan a ser de alguna forma escuchados en diferentes partes del mundo y por muchísimas personas. De hecho, tenemos un mapa que es el registro. A partir del año 2012 se abrió una página mundial que busca registrar el lugar y el tiempo de donde se han escuchado estos sonidos. Y esto es. Entonces, a ver si le podemos sacar el GC, por favor, para que veamos y veamos bien también Sudamérica. Eso, claro, muchas gracias. Vemos partes oscuras y por supuesto partes donde no habría ocurrido. Eso entiendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿dónde es los lugares donde más han ocurrido? En Europa, en Estados Unidos, pero ojo, en todos los continentes se han registrado. Claro. ¿Ya? Y uno tiene que ponerlo, digamos, los paños fríos sobre la mesa y decir que evidentemente hay algunas cosas que son algunas cosas falsas, otras cosas que son explicaciones totalmente racionales. Claro. Antes de poner los paños fríos, a mí me gustaría ir precisamente al tema que llama más la atención y que tiene que ver precisamente con el título, las 7 trompetas del apocalipsis. Y de hecho, indagando, cada trompeta, de hecho, cada sonido o secuencia de sonido tiene un significado. Y la trompeta 1 habla, por ejemplo, del fuego. Pero que tú explícalo mejor, Sí. porque ¿qué significa? Aparte, yo primera vez que escucho esto, de hecho me llamó la atención cuando pusieron el tema y dije, ¿de qué trompeta están hablando? Y para mí la palabra apocalipsis es como que se está acabando el mundo. Claro. Entonces, ¿qué significa esto y cuál sería el significado de las trompetas? Mira. Histórico en todo caso. Mira, a partir del año 2011 comenzaron a escucharse con mucha más frecuencia. Y recordemos que el año 2012 estuvo marcado por todo lo que fue el fin de los tiempos de los mayas. Claro. Es en ese momento donde aparecen una serie de creyentes, sobre todo cristianos, evangélicos, que asocian estos sonidos con todo lo que es el tiempo del apocalipsis que se está viviendo, o que se estaría viviendo según muchos. Y aquí está el punto. Porque cuando uno habla de apocalipsis, claro, la Carola dice que es como que se acaba el mundo. Sí, claro. Pero en realidad el apocalipsis significa revelación. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en tiempos de revelación, de una revelación civilizatoria, humana, divina? Y eso queda a la interpretación de muchos. Pero lo cierto es que muchísimas personas han asociado estos sonidos con este tiempo que se están conociendo más verdades en todo orden de cosas. Más catástrofes también. Más catástrofes, donde el ser humano está de alguna forma despertando a una nueva conciencia, donde hay cosas que antes eran un mito o algo tabú y que hoy día se están sabiendo desde el ámbito religioso, políticos, científicos. Entonces, para muchos, y aquí está el punto, estas son señales de que estamos en tiempos de revelación. Pero señales de quién, de dónde, por qué. Señales divinas. Y aquí está el punto porque, mira, han habido muchísimas explicaciones, ¿ya? Algunas muy insólitas como las que les señalaba hace un minuto. Pero cuando uno se pregunta qué es lo que son, yo me tengo que remitir a un
a unos estudios de geofísica de un doctor que se llama Kalilov, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice que son? Él dice que son ondas de gravitación acústica. Es decir, estos sonidos no vienen de algo que está en la Tierra, sino que son sonidos que vienen de las capas superiores de la atmósfera y que debido a un choque entre las llamaradas solares que vienen con la magnetosfera y con la ionosfera, ese choque que hay diariamente está produciendo estos sonidos. Es lo que desde mi punto de vista más sentido me trae. ¿Por qué? Pero a propósito de lo mismo, perdona que te interrumpa. Supongamos que la ciudad en este minuto quedara en silencio, ¿ok? Como suele ocurrir en la madrugada, ¿ok? Porque habitualmente esto ocurre, claro, porque si no se confunde con el ruido de la ciudad. ¿Lo escucharíamos siempre entonces? Es que depende dónde se presenta. Claro. Y también son, como decía, sonidos direccionados. Es decir, no los vas a escuchar si de repente tú puedes estar en un lugar y al lado la otra persona no lo escucha, según todos los que lo han escuchado. Ahora, hay muchos amigos en casa que han escuchado estos fenómenos. ¿Ya? Y que son tremendamente extraños. Entonces, ¿qué es lo que podría significar esto? Y aquí está al menos una explicación que nosotros estamos viviendo debido a toda la crisis climática mundial, un debilitamiento de todo lo que es la magnetosfera. La magnetosfera es la capa magnética que protege a la Tierra de los rayos del Sol y de las llamaradas solares. Entonces, debido a una serie de fenómenos que está incluida digamos, altas tormentas solares que vienen, pero también todo el cambio climático que está afectando a las capas superiores de la atmósfera, se están dando y se están escuchando estos fenómenos con mayor frecuencia desde el año 2011. Entonces es ahí que muchos están asociando esto como, bueno, los tiempos de una revelación. Y ahí está la pregunta. Unos van a decir, no, que esto no tiene nada que ver, esto es una explicación geofísica. Claro. Ahora, pero es un fenómeno que el último tiempo se ha dado a alta escala, a una escala nunca antes registrada. Cristian, tenemos un video también en esta ocasión en nuestro país. 5 de mayo del año 2015 en Copiapó, 4:20 de la mañana. Escuchemos. Que pueden ser, muchos son esas explicaciones. Lo que pasa es que hay algunos que no tienen la explicación y ahí está el punto. Pero por ejemplo se han escuchado, hay algunos que lo han asociado con motores de máquina. Otros, por ejemplo, con que se hayan roto unas especies de lámparas fluorescentes que generan un ruido cuando se acaban también. Como tú decías, lo de la industria que queda reflejado en la canción de Los Prisioneros, por ejemplo, la industria donde ahí aparece un sonido que es muy como similar. Por ejemplo, hay un caso en una ciudad... Tú estás como dando vuelta al cassette, oye, yo te juro que nunca he escuchado esas cosas. La canción de Los Prisioneros. La canción de Los Prisioneros, pero nunca había escuchado la canción, pero nunca había escuchado. Pero hay unos sonidos que están asociados a esa canción. Hay unas regiones, por ejemplo, hay dos casos, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, donde se escuchó estos sonidos cerca de una industria. Y después los investigadores determinaron que había provenido el sonido de un transformador de una industria grande. Y le dieron una explicación. Lo que sucedió es que a los días después se siguió escuchando el mismo sonido. El transformador estaba apagado. Y efectivamente. Entonces, y ahí está el punto. ¿Son todos similares los sonidos? Son todos similares. Ahora, lo que tú decías, sí, es parecido al tren, a la locomotora. O al sonido también de un barco, pero otros no son, bueno, son más extraños. Si quieren, vamos a escuchar otro. Sí, lo que pasa es que me llama la atención antes de que vayamos por otra parte. Lo que pasa es que tú me dices que son la física, que el magma, porque yo no logré comprender ni retener ninguna de esas explicaciones físicas, científicas que nos entregaste, pero que por supuesto que daban claridad de que tiene una explicación más científica. Pero este es un llamado, una alerta del planeta, del universo,
Y sobre todo, llevándolo al ámbito un poquito más religioso, como lo quería explicar Andrés Cañulev, esto es un llamado de atención de Dios, de una divinidad, de que quiere que le pongan atención. ¿Cómo es la explicación? ¿Hay profecías asociadas a eso? Eso depende de la interpretación de cada uno. ¿Ya? Llevémoslo a lo religioso y después vamos al más racional. Claro. Si uno lo lee en código bíblico y si uno va al Apocalipsis, uno puede decir perfectamente que hoy día el Apocalipsis se está cumpliendo. Si uno lee las cosas, más de alguna vez lo hemos hecho, claro. Y uno puede decir, bueno, el Apocalipsis tiene sentido, estamos en un final de los tiempos, hay guerras mundiales, hay hambre, hay destrucción, hay una desmoralización. Entonces, bajo ese contexto, evidentemente uno tiene que respetar que muchas personas consideren que esto es una señal divina, en el sentido que es de los cielos superiores. Ahora, le quiero explicar a través tuyo a todos los amigos súper fácil en qué consiste estos sonidos, pero para explicarlo fácil, lo difícil. Pero en el fondo, la explicación que señalé hace un rato es que las llamaradas del sol chocan con la atmósfera superior y generar este ruido de baja frecuencia. Esa es la explicación más simple. Pero te quiero sacar un poco de lo religioso y a lo mejor tú dices Apocalipsis igual revelación, y esta revelación no puede ser de vida extraterrestre, que estos sonidos vayan anunciando precisamente mira, punto, el arribo de nueva vida, claro, de naves. Mira, es posible pero incierto. No lo sabemos, porque hasta este minuto la explicación esta que te señalaba es la más racional que uno tiene, la científicamente más aceptada, al menos por quien habla. Pero al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Justo en este momento, en un momento de crisis medioambiental, donde la magnetosfera se está debilitando debido a todos los fenómenos medioambientales que se están viviendo producto de la acción del hombre, ¿será esta también una señal de los cielos superiores? Bueno, es de los cielos superiores. Muchos lo asocian con estas cosas. Porque una de las trompetas de hecho dice que una estrella gigante caerá desde el cielo. El anuncio de la tercera trompeta dice que una estrella gigante caerá desde el cielo. Después la trompeta 4 oscurecerá el sol y la trompeta 5 demonios aparecerán visiblemente. Bueno, antes de continuar con lo que dice Andrés y que le pregunta a Cristian Contreras, Dr. File, tenemos más videos de estas trompetas del Apocalipsis que fueron grabadas en Canadá y en distintas otras partes del mundo, pero la vamos a analizar a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ya volvemos con Dr. File aquí a la mañana. Esto ocurrió en Costa Rica, Cristian, queremos escucharlo y tú contextualízanos un poquito de qué se trata, ¿eh? Vamos. Ese es más gráfico. Sí. Y además como que va y viene, ¿no? Sí. Como que se pone más intenso, menos que vaya y venga. ¿Funciona así? Funciona así porque son fundamentalmente ondas de baja frecuencia. Entonces aparecen, se van, aparecen. Es como que irrumpen entre las nubes y empiezan a esparcirse. Y es ahí donde finalmente la gente logra captar, por lo menos de los registros que yo vi, ese es como el sonido más gráfico, ese rugido final. Muchos lo han asociado a una película de invasión de extraterrestre que ocupaba estos sonidos, que se llama Invasión de Mundos, que actuó Tom Cruise. La guerra de los mundos. Entonces tomaron estos sonidos y los asociaron a estos extraterrestres. Quizá por eso muchas personas se preguntan, bueno, ¿esto será asociado con entidades del espacio extraterrestre? Bueno, está todo por investigar. ¿Y tú qué respuesta tienes a eso que hay que investigar? Por supuesto que sí. Yo me quedo. ¿Te parece más lógica? Estábamos hablando mientras estábamos comerciales, porque yo le dije, perdona lo racional que soy. Claro. Pero yo necesito como que todo tiene que estar aquí casi empíricamente.
Hemos hablado de estas supuestas trompetas del apocalipsis, pero se habla también de las armas biológicas. Sí. ¿Esto no puede ser pruebas de armas biológicas? Mira, es posible que algunos, porque ustedes vieron que el registro de estos zumbidos en el mundo son miles de zumbidos que se han escuchado durante el último tiempo, gracias a esta página que los comenzó a coleccionar, digamos, claro. El que lo escucha lo sube, exacto, se analiza y lo pone el día y la hora y el lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Frente a todas estas explicaciones, uno no puede descartar que algunos de estos sonidos sean producidos por armas geológicas como el HAARP, claro, y también como el SBX1, que son... ¿Cuál es uno, cuál es el otro? Para que se entienda. Bueno, son en el fondo, son armas que emiten poderosos pulsos electromagnéticos que chocan con la ionosfera, sobre todo en la alta atmósfera, y que rebotan para hacer terremotos, ¿ya? Entonces es posible que en ese choque, que es prácticamente muy similar al choque de una llamarada solar, claro, ¿ya? En términos prácticos son fotones que vienen, un electromagnetismo que chocan, que hayan producido alguno de estos sonidos también. Cristian, y uno no lo puede... tenemos preguntas y consultas de Twitter, pero antes de eso, porque tiene que ver con lo mismo, ¿hay alguna evidencia respecto a que, por ejemplo, después de estos sonidos en esa zona o cercano, hayan habido terremotos o grandes catástrofes? Sí, mira, hay un episodio muy controvertido, pero que uno lo tiene que señalar porque son testigos que acudieron a mí y me dijeron que para el 27F, el terremoto que ocurrió acá en Chile y que dejó la escoba, todos sabemos, en el sur del país, hay personas que atestiguan haber visto saliendo desde el mar un rayo inexplicable hacia el cielo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué fue ese rayo? ¿Habrá sido un reflejo de estas armas geológicas que están, por cierto, catalogadas en el Parlamento Europeo, que son tremendamente peligrosas, pero que las están desarrollando para desestabilizar muchos países, por cierto, y eso está así establecido en el Parlamento Europeo? ¿A nivel experimental por ahora, claro, o ya están atacando? Mira, cualquier experimento con eso es siniestro, claro, ¿ya? Entonces, que no te extrañe, pero sí, para el 27F hay testimonios que hablan de ese rayo que salió del mar o que provino del cielo, pero aparentemente muy extraño. No se asocia ese rayo con un sonido, pero ahí hay un episodio que es digno de tenerlo en carpeta para estar atento para el futuro. Que son como esos fenómenos de imágenes luminosas, por ejemplo, saliendo o entrando a ciertos volcanes donde minutos después u horas después se provocan gigantescas erupciones, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, uno tiene, lo relevante, al menos con este episodio del 27F, que uno no tiene que ser tan cándido de pensar que esto siempre es en el 100% natural, claro, sobre todo con el maquiavelismo bélico de estos tiempos apocalípticos, claro, en los cuales para estamos. Volver al Apocalipsis, ¿en la Biblia están escritas, anunciadas estas trompetas? Son distintas las trompetas que están anunciadas en el Apocalipsis, porque ahí dicen un ángel lanzará el sonido de una trompeta y va a pasar lo que tal cosa, sí. O sea, no está asociado a un ruido. Sí, y ahí viene la interpretación, ¿ya? Como te señalaba, o sea, ahí las 7 trompetas del Apocalipsis son bien específicas y se asocian con fenómenos bastante claros, como por ejemplo la caída de una estrella, claro, etc. Sin embargo, como te digo, son millones de personas en el mundo que piensan que estos sonidos que se llaman the hum o el zumbido son sonidos que están reflejando y que son consistentes con estos tiempos de revelación en los cuales estamos. La pregunta, siempre llegamos a lo mismo de alguna forma, estamos en tiempos de revelación, y para quien habla, evidentemente que sí. Sí, claro. ¿Ya? O sea, son tiempos donde increíblemente que estamos conociendo cosas, claro, que nunca antes habíamos imaginado, y que somos esta generación. O sea, si uno marca, es la generación del 2012 que ha comenzado a despertar en muchos casos. Entonces, estamos en una evolución de conciencia también que tiene que ver, o que tendría que ver,
con estos sonidos que nos acompañan, porque uno si escucha estos sonidos, la Carola tendría que escuchar un sonido directamente de estas trompetas y te cambiaría la percepción de la realidad. Porque siempre, ¿qué es lo que pasa? Tú lo escuchaste. Sí, en una zona que no es costera y que tampoco hay una fábrica cercana, por lo tanto ya ahí eliminas de inmediato dos de las posibilidades más a la mano, digamos. Claro, por decirlo de alguna manera. muchísimas explicaciones. Por ejemplo, me acordaste una explicación también científica que dicen que son digamos, son golpes de olas debajo del mar que te producen una especie de seísmos que se proyecta ese ruido hacia fuera de la superficie del mar. Entonces, pero ahí está el punto. Cuando uno puede escuchar una de estas trompetas directamente, te cambia la percepción. Es lo mismo con los ovnis. Sí, tú ves un ovni y ya claro, cambió la percepción. Pero si dicen ¿Tú has que visto para algún creer, ovni alguna vez? nunca, gracias a Dios, Y a no, raíz, porque de lo me muero mismo, susto. a raíz de lo mismo, de hecho, en Twitter la gente ya está bastante interesada en el tema y están preguntando, José Espinosa quiere saber cuándo, en qué momento, a qué hora es más factible y en qué lugares, por ejemplo, lugares donde hay más naturaleza, hay menos está menos urbanizado. Claro, ¿hay un patrón, digamos? No hay ningún patrón. ¿Por qué? Porque según al menos el mapa, se están registrando en cualquier momento, en cualquier lugar, y es, mira, principalmente debido a que la magnetosfera está más débil. O sea, la capa que nos protege está más débil. Entonces, están llegando, piensa tú que las llamaradas solares son... Todo el día llegan llamaradas solares. Ahora a nosotros nos afecta un 3% de la... O sea, claro, si una llamarada solar viniera directamente a la Tierra en su 100%, claro, adiós Tierra. Pero nos afecta muy poco. Pero incluso dentro de eso están chocando constantemente estas ondas electromagnéticas que vienen del Sol. ¿Producen Entonces, un cambio anímico en las personas eso, por ejemplo? Excelente tu observación en el sentido de que, mira, sea lo que esté, como uno lo interprete, pero cuando uno va tomando los testimonios de las personas que dicen haberlo escuchado, la percepción de ellos cambia. La percepción frente a los fenómenos de la naturaleza lo asocian, claro, frente a una persona que no tiene, digamos, que no sabe qué son, dice esto es algo paranormal o algo divino, pero que al escuchar un trompetazo de esto te dice, vamos, parece que es una llamada de alerta a una cosa que tú tenés que interpretarlo personalmente. Sí, y tenemos más videos, tenemos más consultas a través de nuestro WhatsApp y Twitter, Cristian, y también algo que tú alcanzaste a decir hace poco rato. La Carola decía, te cambia la percepción, pero algo dijiste de cambios físicos en algunas personas que habían escuchado justamente esos sonidos. Vamos a una Dr. File, este tema de las trompetas del apocalipsis, estos ruidos inexplicables que aparecen, Andrés, en cualquier lugar y de repente todos apuntan hacia el cielo, pero estábamos preguntando, yo te pregunté en realidad si produciera algún tipo de cambio a nosotros, las personas, un cambio físico, un cambio en la creencia, como explicabas muy bien tú, Cristian. Recordemos que todos los sonidos son frecuencias que te llegan por la piel. Y que evidentemente físicamente la luz te modifica tu físico, los sonidos también te modifican, poco a poco. Entonces, en estricto rigor, si uno hace esa asociación, muchas de las personas que han escuchado estas trompetas del apocalipsis o zumbidos, ellos mismos han ido como cambiando una percepción que tienen de la realidad. Del entorno, se han abierto, según los mismos testimonios, a preguntarse qué está pasando a nivel global. A creer en más. En cosas que antes no eran tan evidentes. Ahora, si uno se da cuenta, si la explicación de los sonidos son correctamente estas ondas de gravitación acústica que vienen de la ionosfera, uno tiene que preocuparse realmente porque significa que la magnetosfera y la capa que nos protege se está debilitando. Y se está debilitando producto del cambio climático, de la acción humana, de toda la destrucción que ha hecho este hombre que ha avanzado tanto, pero también el avance y el desarrollo ha costado muchísimo. Entonces, evidentemente, eso puede ser señal de
que hay que preocuparse del medio ambiente, hay que preocuparse de llevar un equilibrio entre el ser humano, la sociedad, la tierra y el sol también. Cuidar y querer la tierra. Y tú hace un momento también dijiste que hay algunos cambios que provocaron algunas afecciones a las personas. Hablaste de vómito, hablaste de mareo, en fin, una serie de problemas físicos, claro. Hay un caso reportado en México en 1999, que es uno de los primeros casos, donde se reportó personas que escucharon este sonido y que derivó en vómitos, dolor de cabeza, mareos. Entonces, claro, quedó ahí como algo inexplicable. En realidad, la mayoría de estos fenómenos que hemos escuchado sobre todo se están estudiando y hay muy poca investigación científica al respecto. Pero está ese caso. Entonces, si esto fue, claro, si que a alguien le causó esos sonidos un mareo, puede ser que haya sido quizá uno de los tantos experimentos con armas geológicas, claro, o quizá cuantas otras cosas siniestras que están en la oscuridad, pero que bueno, hoy día se están revelando porque estamos en el apocalipsis, pues, o sea, en un momento de revelación, a eso nos referimos. Claro, porque a propósito de eso, en otro ejemplo que no tiene que ver, pero que tiene que ver con el sonido, tú te recuerdas que en algún momento también hubo una polémica porque algunas policías utilizaban estos sonidos de baja frecuencia para disolver ciertas manifestaciones, porque tú evidentemente tienes una reacción y arrancas, o te tapas los oídos, o tienes un efecto que justamente busca que dejes de protestar. Por lo tanto, no sería tan descabellado pensar en algo así. No es descabellado porque incluso ya se han desarrollado las armas de ese tipo que tú señalabas. Bueno, la industria armamentista, la tecnología que ha desarrollado para sus fines es increíble, pero ya están esas armas de sonido que te paralizan y que te dejan botado en el suelo. No solamente esas, sino que también otras tantas de electroshock, etcétera. Entonces, te producen esos fenómenos. O sea, si llega a haber, si que tú puedes escuchar uno de estos zumbidos directamente, puede ser que una persona quizá más sensible le afecte con mayor... Cristian, y ahora, desde el 2011 tú dices que hay mayores registros, pero ¿se están escuchando con más frecuencia o solamente estamos más atentos a estos sonidos que provienen desde el cielo? Mira, desde el año 2011 ha comenzado en realidad a aparecer muchísimos registros de este fenómeno. Se han aumentado año a año. Cada día aparecen más y más registros. Entonces claro, yo me acuerdo la última vez que conversé de este tema fue hace harto tiempo atrás, pero comienza el 2017 y ya los primeros registros que mostramos acá es que se siguen escuchando, se siguen escuchando, y es producto de una situación, al menos esta situación que estábamos señalando. Es un tema delicado en el sentido de que puede ser asociado a un problema medioambiental mayor, al debilitamiento de la magnetosfera, de la ionosfera, y que está generando en muchas personas el estar más atento. Y como te decía, son millones de personas que piensan que estamos en un momento apocalíptico. Si uno hace esta lectura, por ejemplo, volvemos al apocalipsis, si uno hace la lectura apocalíptica, claro, nosotros estamos en un momento apocalíptico, pero es más, habríamos entrado desde el 26 de septiembre del año 2015, cuando ocurrió la cuarta luna roja, en todo lo que es la gran tribulación, que son 7 años de padecimiento sobre la tierra. Y claro, nosotros estamos re bien acá, pues, ¿no? ¿Verdad? Como aquí no padecemos nada, estamos tomando un cafecito, la pasamos bien. Pero cuando uno hace la lectura de esa gran tribulación a nivel global, claramente se está viviendo los peores momentos de la historia del último tiempo. No solamente a nivel medioambiental, sino que crisis en todas las instituciones del Estado. Todas están en crisis, sin excepción. Entonces, si uno ve todo ese panorama, claro, estamos en tiempo claro. Como te digo, algo relevante, nosotros estamos en el hemisferio sur, afortunadamente. Sí, claro. Pero el hemisferio norte es un hemisferio en guerra.
Todos los países del hemisferio norte están en guerra. El derretimiento del polo norte también es dramático. Va a desaparecer el polo norte de aquí al año 2050 según las predicciones. Y por lo mismo, en el mapa que tú nos mostraste hace poco, de hecho, en el norte del mundo es donde más presencia hay de estos sonidos. ¿Tiene que ver? Uno podría hacer esa relación. ¿Por qué? Porque es un mundo en guerra. Todos los países ¿qué país del hemisferio? O sea, bueno, hay algunos que están en relativa paz, pero Estados Unidos en guerra, Francia en guerra, Irán, qué sé yo, Irak, qué sé yo, todo ese mundo en guerra viviendo una situación bastante dramática. Para ese mundo, el apocalipsis de alguna forma es una cosa bastante real. La guerra mundial, esta guerra, como dijo el Papa Francisco, nosotros estamos hoy día en una tercera guerra mundial en cuotas en Siria. ¿Por qué? Porque hay más de 5 países involucrados. De hecho, hay como una treintena de países involucrados. Entonces, todo eso asocia, digamos, con estos sonidos del apocalipsis, a muchos les trae sentido. Es que eso es lo que le hace sentido a mucha gente. Estaba leyendo las redes sociales también para ver la percepción que tienen las personas también con respecto a este tema que estamos hablando. Y tú hablas de esta tercera guerra mundial, que en muchos libros de religión al final, o religioso, aparece como el adelanto a este fin del mundo. Es lo mismo que comentaba un poco Andrés, las trompetas, y tú nos comentabas ahora también la tercera guerra mundial, los deshielo en los polos. Hay ciertas señales que quizás se pueden estar dando, digámosle que un cambio drástico en nuestro planeta, que puede cambiarnos a nosotros como humanidad, que puede cambiar nuestra geografía. ¿Qué sabes tú? Pero así en serio. En serio, desde mi punto de vista y según mis investigaciones, nosotros estamos en lo que se llama un salto evolutivo. Estamos realmente pasando de una etapa de conciencia, de conocimiento, que el conocimiento siempre es material, a una etapa de sabiduría que es de carácter espiritual. Y son estos los momentos que estamos viviendo, es un salto evolutivo. Pero eso viene acompañado de padecimiento también, de luto, de pena, de muerte, porque así avanza la historia también. Es decir, a veces perdiendo todo lo que tenemos, lo maravilloso que tenemos, nos vamos a dar cuenta de lo que valía lo que teníamos. Entonces, ese es mi punto de vista y lo tengo escrito en mis libros. Estamos en un salto evolutivo. ¿Y eso también tiene que ver con el aumento o el volver a lo espiritual? Cuando las sociedades pasan por estos cambios tan violentos, tan dramáticos, ¿se vuelve justamente a lo más básico? Yo pienso que más que volver, estamos accediendo a planos de mayor conciencia y mayor espiritualidad, de mayor sabiduría. Porque, mira, el primer paso como humanidad y para cualquier persona para acceder a la sabiduría es simple. Es saber que detrás de la verdad oficial hay una verdad oculta. Es el primer paso para acceder a la sabiduría. ¿Y qué está ocurriendo este último tiempo? Claro, nos estamos dando cuenta que hemos vivido durante 40, 50 años y más con una verdad oficial y ahora nos estamos despabilando de la verdad oculta. Eso es señal de que muchas personas están accediendo al peldaño de la sabiduría y la sabiduría espiritual. Yo pienso que más que volver, como globalidad, el mundo está pasando de una conciencia a la sabiduría. Eso es lo que pero no será como acá, bueno, conocimiento. No rebatir desde la conciencia a la inconsciencia, pero yo siento que quizás desde la inconsciencia de nuestro entorno, de nuestro planeta, al final de nuestro medio ambiente, hay quizás esa sabiduría de aprender a considerar nuestro entorno, adaptarlo, acogerlo, protegerlo. Y ya vemos la cantidad de revoluciones que hay, no solamente medioambientales, sino que también animalistas, sino que hoy día tenemos muchas conciencias que antes no teníamos de nuestro entorno, y no solamente humano, sino que animal. Es que ese es otro punto muy relevante. El hombre del siglo XX, heredero de una tradición racionalista desde el 1600, se especializó mucho y se alejó de su relación con la naturaleza. Se hizo un hombre mecánico, dividió a la mente, al corazón para otro lado, hablan una cosa, actúan como si de otra forma. Lo que está ocurriendo ahora es prácticamente es
un camino, si uno quiere realmente, digamos, tener un futuro con esperanza, la conexión del hombre con la naturaleza, con la sociedad, con el entorno y con el sistema es inevitable. De hecho, por ejemplo, esto tiene que ver con la coherencia. Entonces, el primer paso para tener una esperanza como país, como humanidad para el futuro, es que hay una coherencia entre tu corazón y tu mente. Tú no puedes pensar tener un sentimiento y tu mente llevarte a actuar de otra forma. Entonces, la primera coherencia tiene que ser del corazón con la mente. Claro. Y eso es propio de estos tiempos de un despertar. Ahora, si uno lo lleva, porque uno dice, no, pero ¿cómo esta cosa se va a demorar mucho? Claro que sí. Los procesos de cambio de costumbres, los procesos evolutivos, en este sentido, tardan tiempo. Claro. Y si uno lo pone por una fecha, claro, el 2012 marcó un antes y un después bajo estas lecturas. Entonces, en consecuencia, nosotros estamos recién en el año 4 de empezar a tener mayor conciencia, darnos cuenta que las cosas como se han llevado, que el desarrollo que se ha llevado ha tenido un costo inmensamente grave. Piensa. ¿Y se va a poner peor eso si el tiempo o la cronología son 7 años? O sea, esto según la lectura apocalíptica, bíblica, nosotros el 2015 comenzaron los 7 años de la gran tribulación. Los peores años digamos, de este tiempo. Estamos en el segundo. Estamos en el segundo. Así que espera cualquier cosa. Lo peor de todo, ¿tú sabes cuál es lo peor que va a ocurrir en estos años de la tribulación? ¿Qué cosa? ¿Estás seguro que lo querés decir? No, que el poder va a seguir estando en los políticos actuales. Eso es lo peor. Dicen ahí las interpretaciones, dentro de la guerra, las masacres, todo. Eso es lo peor. Muchos dirían la figura central de eso como para graficarlo Donald Trump, por ejemplo. Claro, que sería como en este caso como el dibujo, la figura finalmente de conflicto bíblico. Yo lo quiero llevar, de hecho, precisamente a las escrituras bíblicas que dice lo mismo. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Si uno, por eso mismo, Andrés, si uno lee ese pasaje en código actual, bajo la visión que ya uno no la puede evitar, que es la visión global, uno tiene conciencia global, claro. Sobre todo que con estas cosas, uno puede decir que se está cumpliendo todos esos fenómenos. Entonces es una situación que hay que estar alerta. Eso es lo principal. Y bueno, hay que tener cuidado con todo lo que ocurre y estar siempre prudente, pero yo creo que lo mejor en este sentido es estar consciente de que, según esta lectura, se están cumpliendo los 7 años de la gran tribulación. Si yo no he escuchado estas señales del cielo, ¿las tendré que escuchar pronto? Si tú no la has escuchado, o sea, me refiero a que estarán pronto a merced de todo el mundo. Claro, no son inminentes, sí. ¿Cuáles se han cumplido? ¿Cuáles están por cumplirse? Pausa y estamos con eso a la vuelta con Dr. Fight aquí en la mañana. Hay situaciones que obviamente nos dan cuenta o que uno podría entender que son parte precisamente de ese apocalipsis. Efectivamente. Y como ¿cuáles son esas señales según tú? Hay muchas señales, desde la degradación moral, hambruna, guerra, pésimos líderes en todo el mundo que gobiernan, materialismo, catástrofes medioambientales, etcétera. Tú puedes, bajo la lectura bíblica, interpretar de que estamos en estos tiempos de la gran tribulación. De hecho, hay una acá que habla precisamente de Rusia transformándose como una potencia militar que entraría en conflicto precisamente con un mal mayor, que en este caso uno lo podría leer, si quisiera, como Donald Trump, como Estados Unidos. Mira, precisamente el 26 de septiembre del año 2015, para la cuarta luna roja, ese día confluyeron todos las señales que tenían que ocurrir para que comenzara esta tribulación. Particularmente, no solamente porque Rusia ya se había metido en Siria, sino porque ese día
tenía que haber un movimiento de Israel atacando, y hubo un movimiento de Israel atacando. Entonces, cuando uno comienza a hacer esta lectura, uno perfectamente puede decir que esto es bajo esta interpretación, coherente con estos tiempos de, ojo, no es que sean un tiempo de finales, que se va a acabar todo, sino que son estricto rigor, ojo, tiempos de revelaciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la revelación y el Apocalipsis te dice que va a triunfar el bien al fin y al cabo. Entonces no nos asustemos tanto, se está diciendo las mismas edas vikingas, que son las profecías vikingas. Pero es una humanidad que tiene que tocar fondo. Claro. Y estamos tocando fondo ahora según todo esto, y durante los próximos 5 años tocar fondo. Decir una cosa antes que se me pasaba, porque dentro de todas estas sonidos Ham, los sonidos del Apocalipsis, las trompetas del Apocalipsis son asociados también con las auroras boreales. Es decir, la aurora boreal. Seguido también a todo esto. Por cierto. Claro. Entonces, la aurora boreal, que es este fenómeno luminoso cercano a los polos, fantástico y bello, y muy poético, por cierto, es posible que de ahí también emerjan estos sonidos apocalípticos o sonidos, los zumbidos que estamos escuchando. Claro, una cosa es la imagen, que son estas auroras boreales, como dices tú, sobre todo en el hemisferio norte en particular, pero que también irían acompañadas con estos sonidos. Así es. Entonces, es todo si uno lo mira en la globalidad, yo pienso que lo mejor es estar consciente de lo que estamos viviendo, consciente de que sobre todo tenemos que pasar un peldaño de sabiduría para que el mal no triunfe en la tierra, al fin y al cabo, que las cosas negativas vayan quedando atrás y que se vaya generando una sociedad mucho más interdependiente, más unida, con mayor sabiduría, con mayor justicia, con menos desigualdad. Yo creo que estas cosas pueden ser positivas. Sí, pero yo creo que cualquier persona que escucha estas como predicciones futuras al final de lo que esperamos nosotros como civilización, diría, sí, pero vamos cada vez peor, porque uno piensa y empieza a mirar nomás y observar tu alrededor, cuando antes, no sé, tú conocías a tu vecino, hoy día no tienes idea quién es tu vecino, cuando antes las relaciones interpersonales eran mucho más de respeto. Hay pura desconfianza. Hay pura desconfianza. Entonces uno dice, bueno, pero que acá hay que caer al hoyo y después salir rebotando. Claro, ¿qué más queda? Es que supuestamente de esto vamos a salir beneficiados, cuando en realidad siento que hoy día como raza, como seres humanos, como humanos todos independientes, estamos cada vez más distanciados, y no solamente de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, nuestro espíritu, pero también de todo nuestro entorno. Si uno toma estos pasajes y los lee, recuerda que hay 2 tercios de malulos y 1 tercio de buenos. Claro. Y ahí está la lucha cósmica. Ahí está el equilibrio, está la balanza. Pero efectivamente, o sea, uno está ahora, si uno se remite a nuestro país simplemente y comienza a ver la escoba que están en cuántas instituciones de prestigio perdiendo su prestigio, la política, mejor ni hablamos, la economía por otro lado, la religión por otro lado, tú dices, mira, realmente está la escoba, sí, pero lo estamos sabiendo. Entonces también, así como hay oscuridad, también hay semillas de luz que se están sembrando y poco a poco comienzan a iluminar. ¿Y qué pasaría en estos 5 años que tú dices, Cristian, que parte en 2015, el 2022, que es el último año? Sí, en código bíblico, bíblico después viene el rapto, es decir, el rapto, que muchos cristianos van a ser de alguna forma raptados o a los cielos superiores, o algo les va a pasar, y después viene Jesús a la tierra. Antes que eso, mira, y después viene el Armagedón. Toda la secuencia de eso es gran tribulación, rapto, Jesús en la tierra, Armagedón, la lucha final, y después el triunfo del bien. Yo me quedé pegado acá, de hecho, en uno de los anticipos precisamente de este Apocalipsis, habla de que la Biblia anticipa que la generación final recibirá una marca. Y así dice la Biblia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así dice Apocalipsis 13:16. Observe solo la generación actual cómo está tatuada y marcada con toda clase de insignias. Además, de acuerdo con una noticia publicada el 28 de agosto de 2006, a partir de octubre de ese año, a todos los pasaportes en Estados Unidos se les aplica un chip con la información del poseedor. Y de hecho, en Estados Unidos,
Esto ya desde hace varios años, del 2002, que ya se ha proyectado que muchísimas personas van a tener un chip injertado en su piel. Es como en vez de andar con el celular en la mano, porque esto andar con un chip, te ubican a donde estás, Sí, así es. va a andar con algo, con un chip metido en la piel. Una marca. Mira, igualmente todo eso depende de cómo tú lo utilizas. Depende, porque claro, si es bueno saber dónde están tus hijos, por ejemplo, claro, otra cosa, bueno, si anda con un celular los puede ubicar, la otra cosa es ponerle esa marca. Pero eso ya está proyectado en Estados Unidos y en muchas partes se está haciendo eso. Entonces, son partes más de revelaciones. Cristian, muchas gracias por toda la información que nos entregaste, la cátedra que nos diste en realidad de todo lo que tú manejas, pero tú tienes que dar una información sobre tus clases. Ah, sí, le aviso a todos los amigos invitados a mi academia. En abril comenzamos las clases, la Escuela de las Culturas y la Escuela de los Enigmas. Comienzan en abril, así que toda la información en www.docfiles.cl. Por ahí está. Sí, ahí está en pantalla. Así que en abril comienzan las clases, comienza la sabiduría, todos invitados. Cristian, muchas gracias por haber venido. Y muy bien, nos vemos en el Mentira el viernes. Nos vemos. Un beso, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana, 8 puntos aquí en la mañana. Chao.